primera vez que yo entré a formar parte de la Junta Directiva de la Cámara de Contratistas, yo me estaba preparando un café y pensaron que yo era la azafata. Entonces, dos personas que no me conocían me pidieron un café y yo se lo serví. Después nos sentamos todos y, claro, cuando me vieron sentada, pues sentían pavor. Yo llevo trabajando 26 años y siendo madre 25. O sea que para mí el trabajar y el ser madre es la cosa más natural del mundo. En mi familia lo hemos vivido como algo natural y mis hijos lo han vivido como algo natural. Yo creo que hoy en día las mujeres estamos tan preparadas como los hombres, en cualquier sector y para cualquier trabajo. Buenas noches. Hoy todo el protagonismo, o la mitad de él por lo menos, se lo van a llevar ellas. Queremos escuchar el testimonio de mujeres que son directivas en empresas propias o ajenas y que han llegado hasta lo más alto con no poco esfuerzo. Sus historias, ya han visto un anticipo, evidencian que aún hay una parte de la sociedad que las sigue viendo como la excepción y no como la aspiración que deberían ser. Pero es que, además de todo esto, esta noche tenemos más cosas. Francisco Ferreira va a atender en directo sus llamadas y nos va a aclarar cómo van a quedar las pensiones después del último acuerdo político anunciado por el Gobierno y Ciudadanos. Así que empezamos y lo hacemos poniendo la lupa sobre los datos. Vamos con el análisis del mercado laboral en abril. La Semana Santa cayó en marzo, pero aún así, abril cerró con un descenso del paro tanto en Castilla y León como en el conjunto de España. Aquí el paro bajó en todas las provincias gracias al empuje del sector servicios y del de la construcción. Estos mismos sectores también experimentaron un buen comportamiento a nivel nacional. Del lado del empleo, de las afiliaciones a la Seguridad Social, Castilla y León recupera los niveles de 2012. 4.200 trabajadores se dieron de alta el mes pasado. En el conjunto de España fueron 176.000. Con el incremento de abril se han recuperado ya más de 2,5 millones de cotizantes, que es tanto como el 75% de los que se perdieron durante la crisis. La cifra de mujeres afiliadas vuelve a marcar récord y se acerca a los 8.665.000. Para recordar aún más los datos del paro en este mes de mayo en el que nos encontramos, tenemos ofertas de empleo a las que ustedes pueden optar y que este mes nos trae Manpower Group. Desde Manpower, como empresa líder en soluciones estratégicas de talento, necesitamos atraer talento para ocupar posiciones en las diferentes provincias de Castilla y León. En Valladolid seleccionamos para importante empresa del sector logístico con presencia internacional técnicos en atención al cliente. Se requiere de experiencia de al menos 3 años como teleoperador en el sector del transporte, ser una persona con iniciativa resolutiva y empática, así como alto nivel de inglés y dominio de Excel. Para esta posición se ofrece incorporación inmediata y puesto estable. Y si no tienes experiencia, pero sí ganas de incorporarte al mercado laboral, en Palencia Valladolid buscamos operarios para trabajar dentro del sector de la automoción. Se ofrece incorporación inmediata y trabajo a turnos. En Burgos, dentro del sector de automoción, estamos buscando operarios con grado medio o superior en electricidad o electrónica y al menos 2 años de experiencia en el sector industrial. Se ofrece incorporación inmediata, puestos eventuales con posibilidades de estabilidad laboral a futuro. Y para el sector de alimentación buscamos comerciales autónomos de producto fresco. Y si resides en Segovia, para importante empresa del sector de alimentación, buscamos técnicos de mantenimiento electromecánico, para lo cual se requiere grado superior en mecánica y de entre 2 a 6 años de experiencia en industria. Se ofrece incorporación inmediata y puesto estable. Y si buscas empleo en la zona de Sancho Nuño, estamos buscando carretilleros expertos en el manejo de carretilla retráctil y operarios con conocimientos básicos de electricidad. Para ambas posiciones se ofrece incorporación inmediata y trabajo a turnos. En Salamanca necesitamos un director de oficina para entidad financiera con experiencia en el sector. Se ofrece incorporación a empresa con carácter indefinido. Y para el sector farmacéutico, electromecánicos con experiencia en electricidad, electrónica, neumática y PLCs, con dominio de inglés. Para esta posición, puesto estable se ofrece y además un atractivo salario.
Y si lo que buscas es empleo en la zona de León, buscamos electromecánicos con grado medio o superior en electricidad, electrónica o mecánica y experiencia en lectura de planos y montaje de cuadros eléctricos, así como el manejo de herramientas manuales y de ajuste. Por lo que si estás interesado en alguna de las ofertas que os acabamos de comentar, podéis inscribiros en nuestra web corporativa www.manpower.es o acercaros a nuestras oficinas. Os deseamos mucha suerte en la búsqueda de empleo. Ya no son la anécdota, pero lo cierto es que no son tampoco lo habitual. Muy pocas mujeres, poquísimas según las estadísticas y nuestra propia experiencia, ocupan un puesto directivo. Esto es, dan empleo y mandan. En honor a la verdad diremos que son las pymes y no las grandes empresas las que más han feminizado el cargo de jefe, y en muchos casos porque es la mujer la propietaria de esa empresa. Pero mejor vamos a poner cifras a esta otra brecha hondísima que es la de los puestos directivos. Con estudios universitarios y máster, una media de 15 años de experiencia laboral, por encima de los 50 años de edad y autónomas con personal a su cargo. Así es la mujer directiva en España, un puesto que solo ejerce el 9% de las trabajadoras y casi la mitad de ellas son propietarias de su empresa. En Castilla y León son las pequeñas compañías las que han roto el techo de cristal. Según los últimos datos de la encuesta de población activa, el año pasado el 46% de los 11.200 directores de pequeñas empresas de nuestra comunidad eran mujeres. La desigualdad se ha reducido en los últimos 10 años. En 2017 solo 3 de cada 10 pequeñas empresas estaban en manos femeninas. La brecha es mayor en el caso de las medianas y grandes empresas, donde las mujeres ocupan el 36% de los puestos directivos, un número que hace una década representaba tan solo el 8,3%. Atención a clientes, administración, recursos humanos y comunicación son las áreas que poseen más volumen de mujeres en sus puestos de dirección. Todo lo contrario sucede en los puestos vinculados a la tecnología, departamentos de I+D, producción, comercial y finanzas. La opinión de la población es que las mujeres tienen más problemas para acceder a un puesto directivo, aunque un 57% vean igualdad de oportunidades entre sexos a la hora de prosperar en un puesto de trabajo, casi un 40% cree que los hombres lo tienen más fácil. En cuanto a las perspectivas de promoción, el 47% de las mujeres cree que la maternidad puede ser un impedimento a la hora de ascender. Las cifras avalan lo que decíamos, solo el 9% de las mujeres en España ocupa un puesto de dirección, pero aunque pocas, las hay. Hay mujeres jefas, mujeres directivas que saben lo que es ir a contracorriente y multiplicarse o incluso triplicarse para llegar a todo. Monse Martínez ha estado con 3 de ellas. Monse, buenas noches, te escuchamos. Así es, Alejandra, hemos buscado 3 perfiles de mujeres directivas, unas más veteranas, otras más jóvenes, pero todas ellas tienen en común las ganas y el esfuerzo por sacar adelante a sus empresas. Coinciden en la importancia de la educación para salvar las diferencias entre hombres y mujeres en el mundo laboral. Yo creo que hoy en día las mujeres estamos tan preparadas como los hombres, en cualquier sector y para cualquier trabajo. Lo que realmente es importante es que la persona esté preparada. El que en puestos directivos pueda haber un reflejo de lo que es la sociedad en general, y la sociedad en general somos un 50-50, entonces el que pueda haber ese reflejo yo creo que es algo muy importante. Ahora también te diré, yo creo que esto no significa que podamos decir, oye, ya con este dato está todo conseguido. Me han ocurrido hechos anecdóticos. La primera vez que yo entré a formar parte de la Junta Directiva de la Cámara de Contratistas, que yo me estaba preparando un café y pensaron que yo era la azafata, entonces 2 personas que no me conocían me pidieron un café y yo se lo serví, y después nos sentamos todos y claro, cuando me vieron sentada pues sentían pavor. Seguimos todavía teniendo una sociedad que es bastante patriarcal, o sea, entonces ahí tenemos muchísimo que trabajar, y las mujeres tenemos muchísimo que hacer en ese aspecto en casa. Y luego evidentemente está la siguiente parte, el siguiente aspecto que es básico, que es en la escuela, la formación, pero desde que son pequeños. Sobre todo en las nuevas generaciones, sí que es verdad que las empresas más antiguas, los dueños o los gerentes, sí que eran todos hombres, pero ahora cada vez se van viendo más mujeres en puestos de responsabilidad. Tengo que reconocer que he tenido el apoyo de mi familia, de mis padres, en un principio de mi marido, de mis hijos. Yo llevo trabajando 26 años y siendo madre 25.
O sea que para mí el trabajar y el ser madre es la cosa más natural del mundo. En mi familia lo hemos vivido como algo natural y mis hijos lo han vivido como algo natural. Hombre, surgen problemas siempre, entonces el gestionar esos problemas puede ser lo más complicado. Conseguir que los proyectos salgan adelante, claro, eso te da una satisfacción enorme. Entonces así que necesitamos sobre todo un cambio cultural para poder entender todo esto. Que habrá muchas mujeres que quieran estar en cargos de responsabilidad y su propio entorno le impide llegar, no se le está dejando elegir. Entonces no hace falta hacer un esfuerzo extra, simplemente se ve cómo vas gestionando las cosas y si realmente eres una persona efectiva en tu puesto de trabajo. Todavía nos queda mucho por hacer y todavía esperamos que el sector agroalimentario pues vaya siendo cada vez más femenino. Todo esto, por supuestísimo, dentro del más absoluto respeto. Todo emprendedor es lo que busca, ¿no? Tienes una idea, lo desarrollas y cuando sale, pues eres la persona más feliz del mundo. Qué testimonios, ¿eh? Vamos a seguir hablando de mujeres directivas, pero antes vamos a saludar a nuestro asesor laboral, así que dentro cabecera. Esa es la cabecera que nos indica que ya tenemos aquí sentado a Francisco Ferreira, dispuesto a resolver y a despejar todas las dudas que nos inundan y nos inquietan. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Bueno, que sé que quieres comentar algo a propósito del que es el tema de esta noche. Sí, porque mira, fíjate, en la justicia en España, hay ya más mujeres que hombres. Ahora, si nos hiciéramos las preguntas, ¿quién dirige la justicia? ¿Dónde claro. vemos más la cabeza? Parece que vemos más hombres que mujeres, pero ya hay más mujeres que hombres. Bueno, eso es indicativo también de que quizá las mujeres le ponen más tesón y más ahínco al tema de las oposiciones. Yo creo que soy más constante que el hombre, pienso. Y terminan más aprobando, pues parece ser aparte que sí, de que a lo mejor se puedan también presentar más. Es una circunstancia que está dando. Y hoy que hablaremos de pensión, la brecha salarial, en torno a pensiones medias del hombre unos 1.140 y algo y la mujer 700 y algo, Alejandra. Un dato también a tener en cuenta hoy en día. Luego. Claro, pensiones que vienen de épocas de cotizaciones antiguas, donde quizá el hombre era el que trabajaba y la mujer era quien no trabajaba en la familia, se ocupaba de los hijos, de la casa, etcétera, etcétera. Y que yo creo que todos tenemos que luchar por cambiar ya ese... Claro, es que eso hay que superarlo. Eso hay que superarlo ya en la sociedad moderna que tenemos ahora. Algunas de las experiencias que nos han relatado estas tres mujeres directivas, bueno, en concreto la que fue presidenta de la Cámara de Contratistas, la anécdota que ella se refiere así a ese momento en el que está en la cafetera, al lado y le piden por ser mujer y estar al lado de una cafetera que le sirva un café. Sí, todo ya se piensan que es la camarera por estar al lado de una máquina de café. Eso tenemos que ir cambiándolo todo, que somos dos seres totalmente pero es que esto ha pasado hace 3, 4 años, no más. Sí, es verdad. Francisco, yo creo que hay muy importante lo que se haga cuestiones tremendas. En la educación, en la educación, la concienciación a los niños, a las niñas de lo que hay, que es que somos dos seres totalmente iguales, Alejandra. Tenemos que cambiarnos de gafas y algunos necesitan los cristales, pero bien de aumento. Efectivamente. Bien gruesos. Bueno, vamos con lo nuestro, que teníamos temas pendientes, pero aparte hay alguna actualidad. Y bueno, un sí, apunte quiero comentar de una cosa. subsidios Sí, querías, ¿no? hacer? Bueno, ya hemos repasado en estos programas que tenemos el desempleo, las prestaciones por desempleo. Disculpa un momento, que le tengo que cortar nada más empezar. El directo manda. No oigo muy bien a mis compañeros. Saludamos a Manuel de Valladolid. Manuel, buenas noches. Buenas noches, señorita. Y señor, claro, por supuesto. Aquí está Francisco, dispuesto a escucharle y a ayudarle en la medida de lo posible. Mira, Francisco, perdóname, mira, yo no sé si he metido la pata. Mira, quiero saber una cosa de la pensión no contributiva de mi mujer. ¿Sí? ¿Vale? Se la han quitado porque dicen ellos que nos hemos pasado en familia, ¿vale? 5.170 y algo. Y luego, dependiendo los miembros de la unidad familiar, lo que entre, claro, habría que verlo, pero sí efectivamente se hacen unas cuentas y dependiendo de lo que entre en la unidad familiar, ¿qué prestaciones tienes tú, Manuel? Yo no, es mi mujer, perdón, Francisco, señor Francisco. Sí. Es que, te comento, es una prestación de discapacidad de un 66% del oído, señor Francisco. ¿A quién se lo dan eso? A su mujer. A mi mujer, señor. Sí. Y perdóneme, llevé todo lo que me pidieron, que porque eso al año hay que hacerlo de mismo, todos los papeles, sí. ¿sabes? Sí. Y me dice me llamaron, no, es que te vamos a pasar. Y el año pasado, señor Francisco, sí. Según mis cuentas y los cantos de la asesoría que lleva los papeles, porque para hacer la declaración de la renta, que no nos pasamos, que son 30.000 euros. Y antes
Lo que no entiendo, a la pregunta, perdóneme. Sí, sí. ¿Por qué, señor Francisco, si es una discapacidad para mi mujer, por qué nos mete a todos, a la familia? Bueno, es que ellos tienen una fórmula y dependiendo lo que dé, hacen esa cuenta para decir si dan o no la contributiva, pero no obstante es recurrible, es decir, porque creo que me está diciendo que su asesor o quien se lo ha mirado parece que dice que sí tiene derecho por las cuentas, ¿no? Y por el 2017, señor Francisco. Pues eso hay que recurrirlo, eso hay que recurrirlo. Vale. ¿De acuerdo, Manuel? Pues oye, suerte, ¿eh? Gracias, hombre, y perdona. Venga, nada, hombre, de perdona nada. Nada, un placer. Y no pidas perdón, Manuel. Un placer, Manuel. Un saludo, buenas noches. Bien, Bueno, decíamos que estaban subsidios. las prestaciones por desempleo, luego venían los subsidios, que ya dijimos si hay cargas familiares, mayor, menor de 45 años, y vienes de agotar una prestación, todo eso lo hemos repasado muchísimo. Y luego estaban unas ayudas excepcionales, que era similar al subsidio, que estaba el Prepara, el PAE y el PIE. Pues ahora hay una circunstancia, el Prepara ahora mismo está en suspenso, el PAE también está en suspenso, y el PIE, que es de la Junta de Castilla y León, está a punto de publicarse la ayuda, que ese normalmente iba de abril a septiembre. Por lo tanto, ahora, al día de hoy, acabados los subsidios, pues no hay esas ayudas excepcionales que eran el Prepara 6 meses a 403 euros, el PAE a 430 euros 6 meses o el PIE también a 430 euros 6 meses. Esto del PAE y el PIE, si te das cuenta, en estas épocas solemos informar de cómo están. Entonces, probablemente en el programa que viene, porque se está haciendo como un pacto de Estado para este tema de los subsidios y ponerlos otra vez en marcha, pero al día de hoy tenemos que informar que parece que están parados. Y por lo tanto era actualidad. Tenía que haber una negociación entre el Estado y las comunidades autónomas. Sí, correcto, un ¿no? poquito así, pero bueno, y el PIE sí está a punto de publicarse en el boletín, que por lo menos en Castilla y León, pues bueno, va a entrar en vigor y bueno, es interesante dar esa actualización de datos en cuanto al tema después de los subsidios. Mientras se ponen o no se ponen de acuerdo los políticos, pues la gente se queda desasistida, el que no tenga el subsidio ya se le ha acabado, pues en principio esa ayuda 403, 430 puede parecer pequeña, pero bueno, es un algo. No, bueno, pero a lo mejor para un hogar es sí, pero es la cuantía del subsidio, en cierto modo. Mismo. Algo es, efectivamente. Y si no, pues efectivamente no hay nada. Habría que ir a la renta garantizada de la Junta de Castilla y León, Alejandra, como último recurso. Pero por eso sí quería dar ese dato. De acuerdo, pues seguimos pendientes para el próximo programa, a ver si tenemos que contar ya alguna novedad de que está en marcha. Respecto a esto, que es interesante. De acuerdo. Tenemos también otra noticia de actualidad que afecta de lleno a las pensiones, porque hablamos de ellas al principio del año, de que se actualizaban y demás, pero ahora, después del acuerdo político que ha habido entre Ciudadanos y el Gobierno para poder aprobar los presupuestos, parece ser que todavía van a subir más, ¿no? Sí, bueno, no todo lo que se quería, pero... Son todo noticias porque vamos a ver cómo quedan los presupuestos, que ese es el momento cuando tengamos la norma, de decir, oiga, pues las pensiones han quedado así. Pero parece ser que las mínimas van a subir en torno al 3%, la de viudedad pasaría del 52 al 56 y se prevé que si el año que viene al 60%. También es verdad que ya se dice viudas mayores de 65 años y que no cobren otro tipo de pensión, y más o menos este es el índice que hay. También subida del IPC previsto del 1,6 para este año y para el que viene. Y en principio es lo que hay. Pero claro, también es importante hablar cómo iba a ser en enero. Y te voy a decir por qué, Alejandra. Porque en enero entraba el factor de sostenibilidad, es decir, se iba a calcular la esperanza de vida que tenemos. Claro, ¿qué ocurría antes? Antes la gente se jubilaba a los 65 años y moría 7 o 8 años después. Ahora la gente se puede jubilar a los 65 años y la edad de vida, es decir, de morir, de fallecimiento, son los 81 años. Entonces, claro, ahí empieza el sistema cuando el gobierno empieza a bombardear estos meses con decir el sistema no funciona. Claro, el sistema no funciona, Alejandra, si la cuenta que se hacía era la de cotizantes pensionistas, es decir, los cotizantes me tienen que dar a mí para los pensionistas. ¿Llamada? Tenemos una llamada. Tenemos una llamada, saludamos a Julia. Julia de Palencia. Buenas noches, Julia. Sí. Hola, buenas noches. Adelante, aquí está Francisco para escucharla. Mire. Sí, Julia. Mire, yo le quería preguntar a ver por qué yo no tengo derecho a una paga habiendo cotizado 16 años. Julia. Sí. Tienes 16 y tienes en los últimos 15 2 cotizados. No. Pues ese es el problema que tienes, que la ley dice eso. Ese es el problema, que la ley dice eso, y tendrás que ir en tal caso a una no contributiva. ¿Qué años tienes ahora? 65. Claro, tendrías que tener dentro de los últimos 15, cuando tú vas a acceder a la jubilación, 2, y no los tienes por lo que me dices. Sí,
Sí, pero bueno, yo pienso que tendré algún derecho de los años cotizados. Pues con la ley que hay no tienes derecho a la pensión de jubilación. Puedes entrar en la no contributiva precisamente porque no teniendo esos derechos y cumpliendo una serie de requisitos, que no ganes más de 5.100 y algo, si eres tú sola, pues te den esa pensión no contributiva. Pero si la pregunta tuya no tengo derecho, es que la ley no te da el derecho, por desgracia, Julia. Es decir, si fuéramos a un sistema que dijera por los años cotizados que fuera un porcentaje de pensión, entonces sí, pero como exigen ese requisito que dentro de los últimos 15 haya 2 cotizados, si tú no los tienes, pues no te dan la pensión, Julia. Bueno, y la no contributiva tampoco tengo derecho. Pues eso, si reúne requisitos, sí, es lo que tienes que mirar. ¿Y qué requisitos tengo que...? Pues no tiene que entrar, tienes que estar, para no contribuir, tú lo tienes que tener, 10 años creo que residiendo en España que los tienes, los dos últimos, o sea, 10 años, 2 últimos en España que creo que los tienes, sí, y en torno a que no tengas ingresos superiores a 5.100 y algo, 178, te hablo de memoria, ¿eh? Tienes que ver a ver y luego dependiendo lo que entre, porque no sé si tienes tu marido con una pensión. Julia. Sí, le estoy escuchando. Si tienes tu marido con una pensión o entras en ingreso en casa, eso hace que no te den la no contributiva, probablemente. Ya. Pero infórmate, ¿eh? Claro. ¿Y dónde me tengo que informar? Pues vete a la propia Seguridad Social. Sí, en la oficina de la Seguridad Social. Vete a la propia Seguridad Social. Ya. Y pide hora y tal, y que te informen sobre ese tema. Muy bien. ¿De acuerdo? Gracias, Julia. Un saludo. Gracias. Venga, Julia. Buenas noches. Adiós. Es una faena, pero la ley es esa, de que claro. exigen esos 2 dentro de los últimos 15. Claro. No, es normal que Julia lo pida porque ya tiene cotizados. Hombre, es lógico que te parezca al decir, años. oye, que yo he cotizado 15 y claro, no me dan nada. Y me quedo sin nada, ¿no? Y otro, oye, tiene los 15, pero estos 2 entran dentro de esos 15 y le dan una pensioncita, el 50% de la base reguladora. Que luego se va multiplicando por los años que tienes, pues llegar al 100, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, no sé yo el futuro si alguna vez se llegará a eso de que nos pagarán la pensión solo por lo que hemos cotizado, entonces Julia se podría beneficiar. Claro, es que así te obligan a trabajar hasta ya edades muy avanzadas. Bueno, pues por lo menos en los últimos 15, claro, de 50, imagínate que se fuera a jubilar a los 65, claro, también le faltarían años, seguro que sería a los 67, 52, pues sí, tienes que tener 2 ahí en esa banda última. Claro. Pero la ley está así. No, desde luego. Y está así ya desde si la ley hace es así, tiempo. aunque nosotros la podamos objetar o nos pueda hombre, parecer claro, que en algunos casos si llama Julia así, pues nos parece injusto. Claro. Porque la ley hagan el sistema que cojan, está claro que siempre alguien va a quedar fuera van a perjudicar. O cuando es el límite ese, ¿y por qué 2? Pues yo tengo 1, yo tengo 2 meses, me falta un mes, me faltan unos días, pero... Sí, pero ahí está justo el límite. Ese es pero bueno, la ley es esta. Y pues sí puede que mirar a ver la no contributiva. Claro. Estábamos en... yo no sé dónde estábamos. Sí, estábamos en las pensiones, que decíamos que nos estabas explicando cómo iban a quedar las pensiones. Cómo hubieran quedado en enero, ¿no? Cómo hubieran quedado en enero. Y estaba el factor de sostenibilidad. Es decir, se iba a tomar del 13 al 17 y se entendía que iban a haber un perjuicio o una merma en la pensión que se jubilara en enero de en torno al 0,50 y algo, 0,70 y algo. Tampoco se tenía muy claro, una fórmula complicadísima, es decir, se iba a perjudicar en eso quien se jubilara en el 19 en lugar de quien se jubilara en el 18. ¿Qué ocurre? Que eso ahora ha quedado parado, pero no ha quedado suprimido. Es decir, esto lo para unos años y luego parece ser sale y venía del año 2013, este tema del factor de sostenibilidad, que cada 5 años se iba a revisar y se iba a tener en cuenta la esperanza de vida. Es decir, no solo ya la merma entonces, que era aquel 0,25, y luego las subidas sí iban a ser mínimo 0,25 y máximo 0,25 más el IPC, siempre que en el sistema entrara más dinero por los cotizantes que el tema de las pensiones, lo cual en años se preveía que esto pudiera que no pasara, Alejandra, porque ya se tiene previsto que va a haber más pensionistas que gente activa trabajando, porque están naciendo menos niños, niñas en España, o sea, todo eso se está viendo. Entonces, claro, el problema yo pienso que no es tanto el decir el sistema público es inviable, es inviable depende cómo hagas tú la cuenta. Porque claro, si la cuenta la quieres hacer como se ha hecho hasta ahora, cotizantes pensionistas, que creo que es uno de los únicos países de Europa que se hace esta cuenta, y no da, dices, esto es inviable. Pero claro, ha habido estas protestas en la calle, están afectados 8,5 millones o 9 millones de personas, va a haber elecciones, vamos a ser claros, y el gobierno ahora dice que sí se puede ya pagar el IPC, cuando hace unos meses decía que era imposible. Que no se podía. Entonces, para mí esto es una política de parches, es decir, seamos serios, vayamos al Pacto de Toledo, pongamos encima seriamente el tema de las pensiones y cómo tenemos que arreglarlo, que yo creo que tiene una solución,
ese sistema cotizante pensionista, Alejandra, y cuando no dé presupuestos generales del Estado, como pasa en el resto de Europa, la mayoría de países de Europa, o más impuestos. Ya. Porque yo entiendo que si al final a ti y a mí nos dicen, oye, tienes que pagar este impuesto indirecto cuando te compras esto o te compras lo otro, pero es para la pensión de todos, yo creo que nadie le iba a parecer mal porque todos estaríamos afectados. Claro, y ese es el sistema solidario de un sistema de pensiones. Por lo tanto, más o menos así... Ahí nos has dado una solución para que lo tengamos también en la cabeza, que hay algunas alternativas de las que a veces se habla o no se habla tan claramente, pero que existen. Y también un poco la gerencia del Estado, la gestión del Estado. Para mí esto es un problema de gestión. ¿Por qué, Alejandra? Porque tienes que ver en qué te gastas el dinero para decir, oiga, mire, en mi opinión, aquí hay 3 pilares esenciales, pensiones, educación, sanidad, que cuando papá Estado abre la ventana en enero, tiene que decir, oye, aquí para esto tiene que haber, y se sacará de donde se saque. Sea. Y entonces habrá que establecer lo que se dice en el derecho, la diligencia Qué bien gestionas, de un Francisco. padre de familia, que como están las cosas ahora, sería, el Código Civil es machista, sería de una madre de familia. Pero es decir, pues gestionar las cosas con naturalidad como hay que gestionarlas, y no centrarnos en fórmulas, decir, no, es que yo no me salgo de esta fórmula, y tiene que ser cotizantes pensionistas. Oiga, que eso ya no da, cámbiela, que no pasa nada. Lo que no nos da ya más de sí es el tiempo, Francisco, lo hemos agotado. Se nos raya mucho con las pensiones. Tenemos pendiente lo de las invalideces del mes pasado, que lo dejamos un poco ahí. Del año pasado, fíjate, del mes pasado. Del mes pasado, pero en el programa del mes de junio ya, ahí lo resolvemos. Vamos a esperar a ver si no hay más noticias de las pensiones en un mes. Sí, es verdad. Francisco, gracias. Gracias a ti, Alejandra. Volvemos ahora mismo a la redacción, vamos a volver a hablar con Monse, a la que antes escuchábamos, porque también ha tenido tiempo, como siempre, de seleccionarnos los cursos de formación en los que ya nos podemos inscribir. Monse, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los cursos formativos no solo están destinados a personas sin trabajo, son muchos los que deciden hacer uno y reciclarse dentro de su campo laboral. En Castilla y León hay muchos ahora mismo que se están ofertando. Son estos, se los mostramos. Empezamos en Ávila, donde hay cursos de seguridad informática y de técnicas de comunicación. En Burgos hay un curso de montaje de instalaciones eléctricas y también otro de maquetación. Si están buscando cursos formativos en León, tienen uno de prevención de riesgos ambientales y otro de programación didáctica. Miramos ahora los ofertados en Palencia y uno de gestión de almacén y otro de informática aplicada al comercio. En Salamanca hay un curso de coordinación de tiempo libre y otro de grabación de datos. En Segovia hay ofertados uno de atención sanitaria y otro de técnicas de apoyo psicológico. Si quieren seguir formándose en Soria, hay uno de gestión de archivos y otro de organización de personal. En Valladolid hay uno de administración comercial y también uno de intervención sociosanitaria. Y por último, en Zamora se ofertan cursos de apoyo institucional y de coordinación de monitores de tiempo libre. Estos son tan solo 18 cursos formativos que ahora mismo se están haciendo aquí en nuestra comunidad, pero si quieren conocer más, solo tienen que visitar nuestra página web www.rtvcil.es dentro del canal Empleate. Gracias, Monse. No sé a ustedes, pero a nosotros a estas horas de la noche como que nos empieza a doler un poco la espalda, nos tira el cuello, bueno, dolores de esos que dicen posturales que se pueden corregir practicando una disciplina tan de moda como el Pilates. Y se preguntarán, ¿por qué ahora nos están contando todo esto en un programa como el Empleate en Castilla y León? Pues bien, tiene su explicación. Sofía, que es la protagonista de nuestra última historia de esta noche, encontró en un estudio de Pilates, en abrir un estudio de Pilates, la posibilidad de autoempleo, de volver a trabajar después de haber sido madre. Lleva 10 años dedicándose al Pilates, ahora desde su propio centro. Esencia Pilates ha nacido, bueno, curiosamente a raíz de que yo me quedé embarazada y ahí es donde empecé a pensar cómo podría ser mi reincorporación al trabajo y donde decidí meterme en este gran mundo. Se ha convertido en emprendedora en tiempo récord. En apenas unos meses ha tenido que aprender cómo se gestiona una empresa. Lo primero que hice, bueno, cuando me dieron los primeros presupuestos es hacer los números, hacer las cuentas. Y no solamente de la maquinaria, tienes que hacer cuentas de todo, de todos los gastos que vas a tener, de todos los posibles ingresos que vas a tener y ver si lo vas a poder afrontar. Es una inversión
grande y te da mucho vértigo. Pero yo creo que, como me dijeron, cuando saltas al vacío, todo es pensar en que tienes un gran paracaídas y que vamos bien y que vamos protegidos. Entre el valor añadido que ofrece, la empatía con sus clientes y un pilates muy propio que resulta efectivo. La diferencia va a base del producto que tú ofreces, de formaciones continuas, de estar continuamente viendo sistemas de trabajo nuevos y ofrecer un servicio, intentar ofrecer siempre algo diferente que al resto de otros centros. Yo opté por trabajo de 4 personas, porque con 4 personas la calidad de la clase es mucho mejor. Tienes a todos mucho más atendidos, personalizas cada ejercicio prácticamente a cada persona, porque bueno, el pilates es la actividad que realizan las personas cuando ya les duele algo, cuando ya sufren de una lesión, de una patología y necesitan hacer trabajo de pilates. A medida que yo trabajo con grupos más reducidos, evidentemente la calidad de esa clase y hacia esa persona aumenta. Cristina no descarta emplear a una persona en el futuro. El balance no puede ser más positivo. Lo que me arrepiento es no haberlo hecho antes. No soy una persona ambiciosa, pero sí que me gusta ponerme retos y bueno, la verdad es que ha salido todo bien y estoy, vamos, contenta y orgullosa y espero que esto se mantenga. Nos vamos. El programa y más información sobre ofertas de empleo y cursos la van a poder encontrar en la página web de Radio Televisión Castilla y León. Nosotros regresamos el martes ya 5 de junio. Hasta entonces, mucha suerte y ánimo. Adiós.